Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Le damos la bienvenida a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa. Todos oímos hablar, quien más, quien menos, en mayor o menor medida, de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy día hay que estar empapado de lo que significa esto porque es el presente y el futuro de todo desarrollo productivo importante. No hay manera de ir adelante en ninguna actividad humana si no se domina la información. Y la información que llega a través de la comunicación. Entonces, eso unido es una potencia y una herramienta extremadamente poderosa para poder saber qué nos pasa en una empresa, por qué nos va bien, por qué nos va mal y qué hay que hacer para corregir. El ingeniero agrónomo Hernán Ortellado Ferreira, que está hoy con nosotros en nuestro programa, es especialista en proyectos de inversión y lo invitamos para que nos hable de agromática, que es una simbiosis de palabras que van por ahí, por el lado de las TIC, ¿verdad? Gracias por venir, ingeniero, muy amable. Gracias a vos, Cristian. Bueno, explícanos, ¿qué es la agromática? ¿Cómo se la define? Bueno, la agromática es un conjunto de palabras, ¿verdad?, unidas ya hoy en día, que surgen a partir de una necesidad más que nada en el sector productivo, que es la de generar informaciones al día para las empresas agropecuarias. La agromática, entonces, podemos decir nosotros que es la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder ir generando una serie de informes técnicos, financieros y administrativos para que el empresario ganadero, agrícola o industrial, en todo caso, tenga un análisis pormenorizado de la situación empresarial en la cual se están encontrando. Entonces, la agromática juega un papel muy fundamental a la hora de brindar esa tecnología al interesado, en este caso que es el empresario, como para que él vea de manera global cuál es la situación actual de la empresa. Ajá. ¿Cómo llegan ustedes al cliente, a la persona a la que tienen que convencer de que esto vale la pena tenerlo? Bueno, yo represento una empresa argentina que se llama InfoManager, que trae un software a Paraguay ya hace 6, 7 años atrás. Esta empresa tiene más de 20 años en el mercado argentino. También está en el mercado venezolano y ahora estamos abriendo el mercado de Chile también como para ir agrandando globalmente toda el área del Mercosur. Nosotros llegamos acá a Paraguay de mano de una importante ganadera que es el Grupo Sofía, el Grupo Cartes, a la cual nosotros les brindamos ese servicio de asesoramiento, por decirlo de alguna manera, en la utilización de software enfocados a la actividad ganadera. Luego nosotros fuimos ampliando el rango, por decirlo así, de clientes y ahora en una base de datos tenemos aproximadamente 100 productores acá nacionales que están utilizando el software de información que les ha sido de muchísima utilidad para poder ver el estado de la empresa. Y como te digo, también estamos acá hace 7 años y estamos agrandando acá el mercado. Es difícil porque el productor paraguayo todavía es muy reacio a la utilización de tecnología. Pero estamos haciendo todo lo posible como para que la tecnología ya forme parte de la agenda diaria del productor. El productor, sobre todo el productor ganadero paraguayo, es muy conservador. Sí, totalmente. Yo lo conozco muy de adentro y sé lo que... Así como hay los que han decidido optar por el camino tecnológico y de ahí no los bajás porque saben perfectamente la ventaja que significa operar de esa manera. Y el resto que le cuesta entender que una cosita como esa, que un teléfono celular, que una computadora, desprecianlo, o sea, le dicen, yo no sé en qué me puede servir esto. ¿Cómo lo convencen ustedes? Es decir, ¿cuáles son las ventajas de operar y las desventajas de no tener este sistema? Como sabemos nosotros, el mercado ganadero y agrícola en Paraguay realmente está en una relación directa a lo que es el mercado internacional. Como sabemos, el mercado ganadero acá en Paraguay está abriendo muchísimos mercados internacionales, entonces cada vez hay más productores que deciden mejorar su infraestructura y sus sistemas productivos como para poder salir al exterior. Entonces, uno de los requisitos fundamentales desde el punto de vista financiero, administrativo y económico también es la de afinar los costos de producción y la de mejorar los beneficios o la rentabilidad de la empresa. Entonces, el productor acude a nosotros con esa problemática, ¿verdad?, que nos dice,
yo tengo un costo muy elevado y mi rentabilidad no es lo suficiente como para que a mí me guste el negocio ganadero. Entonces nosotros lo primero que le preguntamos al productor es, ¿cuáles son tus costos y en dónde vos estás flojo? Y el productor ahí no sabe. La mayoría sucumbe, no sabe por qué. Claro, no sabe, no sé, no dice. Entonces nosotros le decimos, bueno, nosotros vamos a aplicar con ustedes un software que va a generar datos diarios, financieros y administrativos para saber dónde está floja la empresa y ahí apretar el hilo. Como para que el día de mañana, ante una baja de precios, el productor sepa cómo operar o cuáles son las alternativas que él tiene como para que el negocio no se venga abajo. Y desde el punto de vista local, todos los productores trabajan, si no es en la mayoría de los casos sobre pérdida, están empatando, porque los costos son muy elevados y el manejo diario de la empresa no es todavía lo suficientemente fino como para que él tenga decisiones en el momento. Entonces ahí existe un beneficio real de la implementación de tecnología en la empresa agropecuaria, como para poder tener una información certera, diaria más que nada, de hacia dónde vamos y qué medidas tomar en caso de que el negocio no esté saliendo como nosotros queramos. Entonces la utilización de la agromática en ese caso juega un papel fundamental en la empresa agropecuaria. Lo que le puede asustar a veces al productor tradicional o no hecho a este tipo de cosas es, sí, pero eso ¿cómo lo manejo? Voy a tener que contratar gente a la que le tengo que pagar otra vez para que me haga este trabajo, o lo puede hacer el propio productor. Generalmente las empresas agropecuarias acá en Paraguay, la mayoría tienen una oficina acá en zona céntrica por los servicios de internet, etcétera. Entonces nosotros le hacemos un plan de trabajo bien estructurado a la empresa ganadera y agrícola como para que ellos tengan acá una sola persona que se encargue de generar la información diaria. ¿Qué quiere decir la generación de información diaria? Es la de recibir planilla que viene de las estancias o de las parcelas agrícolas y subir eso al sistema, ¿verdad? Una vez que es un proceso largo más que nada porque hay empresas que tardan inclusive hasta 2 años en regularizar su situación en cuanto a informes o en cuanto a datos diarios que vengan de las parcelas o de las fincas ganaderas. Entonces nosotros le planteamos la propuesta a la empresa de tener una persona que cargue los datos diariamente a fin de que esos datos salgan diariamente también. Depende exclusivamente de cómo las empresas se manejen en ese caso. Generalmente nosotros le hacemos una capacitación por el periodo de 1 año de contrato en el cual nosotros asistimos personalmente a la empresa, nosotros vamos a las empresas, capacitamos a las personas que van a estar utilizando el software, le brindamos un servicio súper completo en cuanto a la implementación, en cuanto a los aspectos técnicos y teóricos más que nada, como para que ellos puedan utilizar de manera correcta el software. Una vez que pasa el periodo de contrato, que son 12 meses generalmente, inclusive más o menos, de acuerdo a cómo van las empresas, nosotros soltamos riendas, pero le seguimos dando un seguimiento para ver si ellos realmente están en condiciones de operar de manera autónoma. En caso de que la empresa vaya bien, perfecto, cerramos contrato, ellos siguen con el software y en caso de que tengan algún inconveniente específico, volvemos a asistir. En caso de que la empresa vaya de manera normal, perfecto, el negocio está funcionando y ya queda en manos del productor tomar decisiones con respecto a la situación de la empresa. Bien, después de la pausa, ingeniero, le voy a preguntar, mis preguntas estuvieron casi todas dirigidas hacia el área de la ganadería. Vamos a ver cómo funciona esto en el área de la agricultura, que a lo mejor es un poco más complicado, no sé si más o menos complicado. Después de la pausa lo vemos. Volvemos enseguida, no se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar la sintonía del programa. Hoy con la presencia del ingeniero agrónomo Hernán Ortellado Ferreira, especialista en proyectos de inversión y en la aplicación de la disciplina llamada agromática en la planificación de negocios. ¿Por qué me va bien? ¿Por qué me va mal? ¿Cómo se van a comportar los mercados de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año? Es decir, todo lo complejo que es hacer negocios con la producción primaria o lo derivado que serían las industrias. En el bloque anterior, casi yo le dirigí las preguntas hacia el lado de la ganadería. En la parte de la agricultura y las industrias derivadas, que es el otro gran sector económico paraguayo, ¿también es aplicable y en qué forma este sistema? Totalmente. Hablando desde el punto de vista agrícola, netamente agrícola,
El manejo de la agromática inclusive es un poquitito más cuadrado, está más bien más disciplinado ese punto de la cadena productiva, ya que en los periodos de zafra son tal cual todos los años. Es muy diferente al ámbito ganadero porque la ganadería es una inversión que hace el empresario y los beneficios son a muy largo plazo. Claro, 3, 5 años. Sí. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista agrícola, los resultados empresariales, los informes empresariales son más... Ciclos cortos. Exactamente, de ciclos cortos. Entonces, la empresa se va adecuando con mayor facilidad a la situación real de cómo van funcionando. Entonces, las empresas agrícolas son las que más rápido comienzan a caminar solas porque los periodos son mucho más cortos y la información llega mucho más rápida a la toma de decisiones. Entonces el empresario agrícola tiene una opción de decidir sobre la empresa más rápida, teniendo en cuenta también la situación de los mercados internacionales. Porque el Paraguay como productor de soja está en el top 10, necesita tener una serie de informaciones diarias de cómo va a ir el mercado internacional para poder tomar decisiones locales. Entonces el productor agrícola es más afín al uso de la agromática para poder tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, te quiero nomás poner un ejemplo para que la gente, nuestros televidentes puedan hacerse una idea. Te dicen, la soja en el mercado internacional ha estado cayendo, estaba a 4.30, 4.40, está bajando a 3.90, 3.60, es decir, caramba, que se está viniendo abajo del mercado. Pero hay cosas que de repente ocurren. Hoy una agencia internacional de noticias económicas titulaba China se está tragando toda la producción de soja norteamericana. Eso en los mercados internacionales tiene un efecto terrible, ¿verdad? Hay que estar al día en eso, hay que estar totalmente, casi al minuto informado de qué efectos va a tener eso de aquí a 3, a 6, a un año, ¿verdad? Sí, totalmente. Imagínate que China es importador del 60% de la producción global de soja. Entonces, lo que pasa con China diariamente repercute al segundo en lo que está pasando en la agenda nacional, ¿verdad? Los productores hoy en día que están utilizando información al día y manejan los mercados internacionales toman decisión al segundo. Viene un informe de la USDA proyectando las importaciones de China y el productor ya tiene que estar tomando decisiones al minuto. Entonces, ¿de qué manera el productor puede estar preparado para poder hacer ese tipo de decisiones automáticas teniendo la información al día de cómo van los costos de la empresa? Y más que nada tener un costo de producción bien ordenado. Entonces, la agromática básicamente es una herramienta que utiliza para poder ordenar vamos a decir, la estructura empresarial y poder tener decisiones al segundo que puedan influir positivamente en la empresa. A ver, si logro penetrar en la lógica de funcionamiento de este sistema. No es simplemente un sistema que le dice cuánto va a costar la soja o el kilo de carne o la tonelada de trigo, lo que fueran los mercados internacionales, sino que le permite hacer proyecciones de qué hacer. Claro. Porque está bien, me pueden decir cuánto va a costar dentro de 2 meses el maíz en el mercado de Chicago. Pero ¿y qué hago? ¿Cultivo más? ¿Cultivo menos? ¿Cómo me comporto? ¿Ayuda esa herramienta a eso? Totalmente. Imagínate que el productor ante la incertidumbre decide producir o no. Entonces, este tipo de sistemas aplicados a la producción lo que te ofrece es una situación a futuro también de cómo va a ir comportándose el clima a nivel de mercados internacionales. Por ejemplo, si ante una baja de maíz vos estás proyectando un precio que no cubre tus costos, entonces el productor antes de producir ya está decidiendo optar por otro tipo de materia prima en todo caso que producir. En el caso de la soja, por ejemplo, ante un primer repunte en los precios internacionales, el productor ya decide cubrirse, por ejemplo. Una opción que el productor ni siquiera estaba enterado en el pasado de cómo funcionaba. Entonces, hoy este tipo de informaciones a través de la agromática lo que te permite es cubrir tus costos primeramente y a partir de ahí ir jugando con un beneficio que pueda tener la empresa. Hoy en día nosotros también ofrecemos una gama muy amplia de opciones y de estrategias comerciales que le permiten al productor cubrirse ante la baja de precios internacionales. Y todo esto únicamente es canalizado a través del uso de la información. Entonces, la agromática como ciencia, hoy más que nada también mencionando ya como ciencia, es súper importante para que el productor esté preparado ante una serie de factores que él no estaba esperando, teniendo en cuenta los cambios internacionales. En el caso de China, por ejemplo, que se está devorando, como decían los titulares, el mercado estadounidense de soja. Eso es algo que al productor le interesa muchísimo porque sí o sí va a haber un repunte de precios. Entonces el productor que ya sembró soja, por ejemplo, y ve ese repunte de precios, lo primero que piensa es cómo aseguro ese precio.
Entonces ve el estado de la empresa y dice, bueno, aseguremos el precio ahora porque es un repunte esporádico, capaz el mercado se venga abajo, entonces nosotros ya estamos cubiertos ante esa eventualidad. Entonces el productor lo que hace también es escudarse un poquitito a través de la utilización de este tipo de sistemas informáticos que nosotros les estamos brindando hoy en día. Y algo que a lo mejor el común de las personas leemos y no sabemos qué biovalor tienen. Vos lo citaste hace un ratito, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, ¿verdad? Que es, te dice, la producción de maíz prevista para el año próximo será de 800, qué sé yo, 80.000 toneladas. Y uno dice, ¿qué va? Y se pasan calculando eso. Resulta que esa es una información recontra clave para planificar producción, ¿verdad? O sea, hay que entenderla así, esa herramienta. Totalmente. Imagínate que en esta última zafra de maíz los precios internacionales estaban por los cielos. Inclusive hubo una problemática climática en Brasil que prácticamente acabó con la zafra y los precios acá nacionales de maíz para engorde animal, por ejemplo, reventaron hacia arriba. Entonces el productor se quedó ahí diciendo, ¿qué nos pasó? El maíz está por los cielos, ¿qué metemos ahora? ¿Cómo le alimentamos a los animales? Tenemos feedlot, bueno, ¿con qué suplementamos? El maíz está incomprable, ¿cuáles son las opciones? Entonces, ante esa serie de factores que nosotros no esperamos dentro de la empresa agropecuaria, es muy importante que nosotros tengamos un portafolio de opciones que nos permitan a nosotros tomar decisiones en base a la situación real de los mercados. Claro. Entonces el maíz está caro para el feedlot, pero resulta que otro producto alimenticio puede estar más barato, pero ¿a dónde se va el precio del producto terminado, que es la carne, verdad? Claro, totalmente. ¿Cuánto me va a costar? ¿Invierto más, invierto menos? Interesante. Estamos con el ingeniero Hernán Ortellado Ferreira, especialista, ya lo están viendo ustedes, en el uso de la tecnología de la información y la comunicación en los mercados nacionales e internacionales, comportamiento de precios, tendencias, etcétera. Volvemos enseguida, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy con la presencia del ingeniero agrónomo Hernán Ortellado Ferreira, nos está hablando de agromática, programas de las tecnologías de la información y la comunicación. En realidad agromática ya la definiste como ciencia, ¿verdad? Ahora, para poder llegar a todas estas variables de análisis que te permiten a un productor tomar decisiones, administrar sus unidades productivas del tamaño que fuere, es necesario tener detrás un bagaje tecnológico muy importante. ¿Qué papel juega ahí lo que hoy se está hablando mucho en los niveles en la parte de informática, que es el Big Data? Bueno, realmente para nosotros la Big Data es la base de toda nuestra estructura empresarial, básicamente, ¿verdad? Hablar de Big Data hoy en día es hablar de la web, de la nube, del alojamiento web. Entonces, los productores generalmente que todavía no están confianzudos, por decirlo así, en la utilización de este tipo de tecnologías, lo que nos dice es, los datos que nosotros cargamos, ¿dónde están? O sea, yo cargo en una computadora, pero los informes por qué son así. O sea, ¿dónde alojamos los datos que cargamos? Y nosotros ahí le explicamos a nosotros que toda esa base de datos que ellos van generando diariamente a través de planillas que llegan de las parcelas o de las fincas ganaderas, son alojadas en la web. Hoy en día nosotros tenemos 2 servidores de Amazon que están alojados en Brasil y también tenemos un backup de toda esa información nuevamente que está en Tucumán, Argentina, donde nosotros es como una póliza otra vez para esos servidores de Amazon. Nosotros tenemos servidores propios que están en Tucumán. Entonces, ante una eventualidad, por decirlo así, una catástrofe en Brasil, se te queman los servidores de Amazon, nosotros tenemos la información alojada en nuestra propia base de datos y todos los datos que los productores van cargando son alojados en nuestra base. Entonces, los productores pueden estar muy seguros de que sus datos cargados diariamente están en manos muy seguras, porque como te digo, tenemos alojadas en 2 bases de datos de Amazon en Brasil y también tenemos 2 bases de datos en Tucumán, Argentina, que son la póliza de seguro para que el productor esté tranquilo y que pueda trabajar de la mejor manera con esta herramienta informática. Y el volumen de manejo de todos esos datos que están en la nube es lo que les permite a ustedes tener esas tendencias no sobre especulación, claro, no sobre ideas de que a lo mejor esto o aquello, sino que es una ciencia casi exacta la que se está usando ahí. Totalmente, totalmente, porque imagínate que los datos que nos llegan a nosotros diariamente reflejan al final un factor ya hasta, si se quiere decirlo, macroeconómico de cómo está yendo la economía acá en Paraguay.
hoy día las pocas empresas, porque podemos decir que son pocas todavía las empresas que están operando con software, ya nos están reflejando cómo está la actividad agropecuaria en el país. Y los datos que ellos van generando a nosotros nos sirven también para hacer algunos índices de hacia dónde apunta la economía y también para ir direccionando a esas empresas hacia el beneficio óptimo, ¿verdad? Que es la rentabilidad financiera o la ganancia que pueda tener cada empresario. Entonces, para terminar esta parte, lo que te digo es que todos los datos que van generándose en fincas, en parcelas de los distintos puntos del país, a nosotros nos sirven para reflejar cuál es la situación real de las empresas acá en Paraguay y también nosotros poder ofrecer una gama de opciones más que nada o de asesoramiento al productor para decirle, mira, la situación está así, los costos están así, entonces les recomendamos que apunten hacia ese lado, que disminuyan costos acá, que ajusten precios acá, como para que la actividad empresarial obtenga los mayores beneficios económicos, que es al final de cuentas lo que le interesa al productor. Como operador de esta ciencia y que utilizas esta ciencia y teniendo en cuenta que es una metodología que está siendo adquirida con mucha parsimonia, pero en forma creciente, sostenida por el empresariado paraguayo de la producción, ¿verdad? El otro lado, que es el de la conducción económica del país, digamos la dirección política del país, ¿no te da la impresión de que a veces están un poquito desconectados de la realidad? Es decir, se toman decisiones a nivel del poder político que no tienen muchas veces consonancia con por dónde van los mercados y por dónde sobre todo van a ir de aquí a 6 meses o a un año. Sí, una pregunta fundamental básicamente. En mi poca experiencia en cuanto a la generación de datos diarios y al reflejo de la situación real de las empresas, una opinión personal más que nada, porque yo no soy dueño de la verdad, entonces yo te puedo decir que algunas veces las decisiones políticas influyen, pero de manera muy negativa en cuanto a la productividad agropecuaria del país. Imagínate que anteriormente nosotros no estábamos hablando de retenciones en la soja, hoy en día ya se está hablando de retenciones en la soja y son realmente decisiones que le asustan al productor, porque el productor lo primero que piensa es me van a sacar plata del bolsillo, no voy a poder cubrir costos. Entonces toma decisiones erráticas, decisiones sin fundamento que impactan de manera muy negativa en la economía del país, porque tenemos que tener muy en cuenta siempre que los dos pilares de la economía paraguaya son la agricultura y la ganadería. Y hoy también ya se está hablando de un tercer pilar que es la cadena industrial. Entonces, las decisiones políticas que son tomadas en el gobierno son a veces, no siempre, generan más que nada decisiones erráticas en el sector productivo. Y eso como un efecto dominó va desencadenando en una serie de factores que al final contraen la economía del país y nos quedamos ahí estancados. Sí, y sobre todo que todavía se vive en gran parte de la clase política, la dirigencia política paraguaya, de cifras que pertenecen al siglo pasado. Es decir, cuando se habla de cómo creamos más empleo en el Paraguay, te dicen enseguida industrializar, hay que industrializar. Digo, la flauta, hace un año creo que el gobierno inauguró una nueva planta industrial procesadora de soja que podía procesar el 20% de la producción paraguaya de soja, que está por los 8 o 9 millones de toneladas anuales. Este año no sé cuánto va a ser. Por ahí más o menos, entre 8, 9 y 10 millones, sí, hermano. 20% de toda esa producción, con 400 empleados. O sea, no hay relación directa entre el tamaño de la unidad económica que se tiene y la cantidad de empleos. ¿Por qué? Porque hoy día se tiende a la automatización, exactamente, digamos, al reemplazo de mano de obra, para ser bien claros y directos, y esa es la realidad. Y esa realidad no la manejan generalmente los políticos. Exactamente. Hernán, te agradezco mucho, un apasionante vistazo muy rápido a este tema de la informática y de la agromática en la producción. Gracias por venir. A vos, Cristian, por darme el espacio de poder venir a mostrar un poquitito lo que es la agromática y esperamos una próxima invitación para poder profundizar más. La seguimos. Gracias por venir. Nosotros ponemos punto final al programa, gracias por haber asistido al mismo y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
organización de Alicante.